Vamos a ocuparnos de un hecho que consideramos trascendental, que impacta en la región y que tuvo que ver con las elecciones legislativas y regionales que acontecieron el domingo en Venezuela. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Jorge Berrueta, un gran amigo, un periodista venezolano. ¿Cómo estás, Jorge? Silvio Sacomani te saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, Silvio, a todos los que nos sintonizan a esta hora por Radio Continental. Bueno, coméntanos un poquito cómo se han vivido los comicios allí en Venezuela, un triunfo aplastante por parte de la dictadura de Maduro, pero por otro lado, me parece que lo que hay que destacar es la abstención en torno a la gente que tendría que haber ido a votar y no lo hizo. Entiendo que solamente votó un 13% de la población, ¿esto es así? Correcto. Sin embargo, el gobierno nacional estima que fue más del 60% de la población la que participó en este proceso electoral. Sin embargo, los factores de oposición, de acuerdo a sus cómputos, hablan entre un 15 y 17% de participación en todo el territorio nacional. La abstención fue la gran ganadora de este proceso y la abstención promovida por María Corina Machado y algunos aliados de ella, como ese Juan Pablo Guanipa, quien se encuentra actualmente detenido por acusaciones por terrorismo por parte del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y de Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, que ocurrió la semana pasada, días previos antes de producirse el proceso electoral de este domingo, donde de las 24 gobernaciones, el gobierno nacional se apoderó de 24 y una que sería aliada por parte de otro partido político en el estado Cojedes, en la región llanera de Venezuela. Sin embargo, bueno, gobernaciones como Zulia, Mérida, se perdieron, al igual que Nueva Esparta y Barinas, que eran las 4 gobernaciones opositoras que hasta el momento se mantenían como bastiones de la oposición. Se perdieron por un gran margen de votos en algunos de los estados. En el caso de Zulia, la brecha, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, hablaba de una relación 70-30. Sin embargo, los cómputos de ambas organizaciones políticas dicen que la brecha era apenas mínima, en menos de un 1%. El resultado entre los dos candidatos, que sería Luis Caldera, que era alcalde del municipio Mara y ya llevaba 4 periodos como alcalde y ostentaba a la gobernación del estado Zulia, junto con el que era ya gobernador de la entidad, Manuel Rosales Guerrero, quien estaba también aspirando a su 4º periodo de gobernador, no continuo, un 4º periodo que tuvo Manuel Rosales, que estuvo 2 periodos anteriormente, luego estuvo en el exilio, regresó y fue cuando ganó nuevamente la gobernación del estado Zulia y estaría repitiendo, pero lamentablemente el candidato de la oposición perdió este proceso electoral. ¿Qué ocurrió en este escenario, Silvio? Ocurrieron muchas cosas, muchos factores dentro del proceso para que le permitiera al oficialismo hacerse de prácticamente las 25 gobernaciones de todo el territorio nacional. Entre eso, el discurso radical de María Corina Machado diciendo que la abstención tenía que demostrar el resultado del 28 de julio, cuando debió ser todo lo contrario, debió más bien impulsar la participación de los ciudadanos para demostrar con votos y obtener la mayoría de las gobernaciones posibles, demostrar con votos que la oposición había ganado. Esto es un gran revés político para el pueblo venezolano, porque ya se había vivido un escenario similar a este en años anteriores, donde la oposición todavía mantenía ciertas gobernaciones, pero el mayor control lo tenía el gobierno nacional a través de la Asamblea Nacional, con más de 3/3, y en esta oportunidad la Asamblea Nacional vuelve a pintarse de roja en su mayoría de 3/3, lo que le va a permitir a Nicolás Maduro nuevamente tener control total sobre lo que sería la redacción de leyes, implementación de instrumentos jurídicos y también hacer modificaciones a la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde una de ellas es la que se pretende eliminar a las alcaldías para entonces instaurar los estados comunales, figura similar a lo que está establecido en la Constitución cubana.
con la excusa de darle más poder al pueblo. Sin embargo, no, sin mayores detalles, el Ejecutivo Nacional no ha dicho cuándo sería entonces la instalación de esta nueva Asamblea Nacional. Nicolás Maduro asomó la posibilidad que dejaría que se cumpla el periodo constitucional de los 4 años para que esta nueva Asamblea Nacional se instale a partir del 5 de enero del año 2026. Situación que podría replicarse en los consejos legislativos de los estados, claro, que podría replicarse. Sin embargo, existen antecedentes no solamente en el estado Zulia, sino en otras regiones del país, donde se produjeron procesos electorales mucho antes de concluir el periodo, y tanto los gobernadores electos como los parlamentarios asumieron a pocos días después de ser proclamados ganadores por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, es una situación que también está generando un poco de dudas en torno a cómo va a ser esa transición de los sectores de oposición para entregar a esas gobernaciones y esos consejos legislativos al gobierno nacional. Ahora, discúlpame que te interrumpa, y ahora le das continuidad, por favor, a tu relato. Insisto, discúlpame la interrupción, a ver si entendí bien. María Corina Machado, líder de la oposición, llamó al electorado a que no se sumen a las elecciones, a que no vayan a votar. Correcto. Ella hizo en reiteradas oportunidades el llamado a la abstención, a no participar en el proceso electoral, calificándolo como un fraude, porque esto no era una elección, sino una designación de gobernadores y de diputados al Consejo Legislativo de la Asamblea Nacional. Situación que rechazaban los factores de oposición que sí querían participar en el proceso electoral, para no ceder espacio, para mantener cuotas de poder dentro de la estructura de gobierno en todo el país. Y sin embargo, el llamado que hizo María Corina Machado sigue muy sembrado dentro de la población. ¿Y qué lectura haces a raíz del mismo? ¿Qué lectura haces a raíz de este llamado a no votar por parte de la principal opositora al régimen de Maduro? Silvio, en el año 2015 el gobierno, Venezuela vivió un revés también político muy similar a lo que nos está ocurriendo en este instante, cuando se debió participar en la elección de la Asamblea Nacional en aquel momento, para la elección de los diputados. Se llamó a la abstención, a no participar en el proceso. Muchos de los candidatos decidieron retirarse del proceso, de la competencia, y ganó la mayoría de la Asamblea Nacional el oficialismo, situación que le permitió a ellos hacer modificaciones y cambios dentro de la Constitución y aprobarle al presidente de la República instrumentos que le dieron grandes poderes para poder buscar soluciones, presuntas soluciones a la crisis económica del país y a la crisis alimentaria que se estaba suscitando en el territorio nacional, al igual que la crisis de distribución de medicamentos, que fue lo que llevó a la debacle del venezolano a tener que emigrar, y que hoy en día contamos con más de 9.500.000 venezolanos fuera del territorio nacional, y que están en otros países como Argentina, México, Chile, Estados Unidos, España en su mayoría. Entonces, lo que llevó a esta gran ola migratoria, una de las olas migratorias más importantes registradas en la historia del mundo, sin simplemente tener una guerra, solamente por un hecho político. Entonces, el venezolano va a vivir un revés político con este resultado electoral que estamos viendo en este instante, porque el control de todas las gobernaciones quedan a mano del gobierno nacional. Puedo darte un ejemplo. Apenas Manuel Rosales en el 2021, apenas no tenía menos de 24 horas de haber asumido, de haber sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral, las estaciones de servicio en el estado Zulia, todas amanecieron cerradas, todas. Al día siguiente, todas esas estaciones de servicio, más de 300 estaciones de servicio a lo largo y ancho del estado Zulia, amanecieron todas con distribución de combustible. Todas tenían gasolina, ya había gasolina para el estado Zulia. Y desde esa fecha hasta la actual se han generado 3 o 4 crisis de distribución de combustible que han sido subsanadas. Lo que quiere decir
que la situación de combustible en Venezuela no era una situación solamente que estaba tomada por el contrabando, sino también que era por falta de voluntad política para buscar solución a la distribución de combustible que beneficiara a los habitantes del estado de Zulia. Entonces ahora los habitantes del Zulia tienen miedo a volver a regresar a esa situación de las colas, a tener que pernoctar 2 y 3 días en la cola de una estación de servicio para poder solamente surtir 20 litros de gasolina, que era lo que ocurría hace 4 años atrás. Entonces, con 20 litros de gasolina, tú no te movilizas prácticamente en nada, simplemente lo esencial, hacer compras, ir a la farmacia, medio ir a trabajar y a los 3 días se te acabó el combustible y ya tienes que otra vez dormir en una estación de servicio en una cola para volver a surtir 20 litros de gasolina. Entonces, los que salieron a votar en contra de eso, salieron a votar en contra del contrabando, salieron a votar en contra de la corrupción, salieron a votar en contra de la destrucción que la que estaba sumergido no solamente el Estado Zulia, sino gran parte del territorio nacional. Entonces, llamar a la abstención fue abrirle la puerta nuevamente a la destrucción del país, porque muchos gobernadores pero claro, de algún modo le fue funcional, pero María Corina Machado le fue funcional a la dictadura de Maduro. Le fue funcional, le fue tan funcional que pudiéramos llamarla cómplice de la crisis que se va a presentar a partir de los próximos meses en Venezuela. Entonces, ahora muchos dirigentes políticos dicen, ahora que venga la supuesta líder a decirnos qué vamos a hacer, qué va a pasar, porque inclusive recientemente las declaraciones que ofreció Magali Meda, luego de esa extracción que realizaron, simple y sencillamente siguen generando dudas. Aquí sabemos muy claro, Silvio, tú y yo que trabajamos en materia de comunicaciones, que la vocería se tiene que respetar y el discurso político se tiene que respetar, pase lo que pase. Y ellos siguen insistiendo en que hubo una operación quirúrgica en territorio venezolano. Aquí no hubo ninguna operación quirúrgica, porque aquí si hubiese una operación quirúrgica, el ejército venezolano hubiese estado en las áreas del país buscando y investigando dónde realmente estaban esas personas metidas. Ahora, cambiando, o sea, así como el gobierno norteamericano tiene sus funcionarios de inteligencia, el gobierno nacional los tiene. Nunca quedó muy claro el supuesto, cómo fue ese plan de extracción, por dónde lo sacaron, quiénes fueron cómplices, quiénes participaron. No lo aclararon, teniendo tan cerca a la embajada de Rusia, a la embajada de Argentina, protegida por Brasil, estaba tan cerca. Por Dios, era muy claro y evidente que Rusia participó del proceso de negociación para la liberación de estas 5 personas, que sumándole a eso también la madre de María Corina Machado. Está claro. Ahora te quiero llevar a otro tema. Machado, cada vez que sí. Entonces María Corina Machado, cada vez que se conecta a sus redes sociales, habla de señales, ya aparece un astrólogo que nos vive hablando de señales a los venezolanos, y los venezolanos ya estamos perdiendo también la fe y la esperanza en las palabras de ella, pero muchos todavía creen en lo que ella dice. Ahora le tocará a ella enfrentar la realidad de 25 gobernaciones, afecta al oficialismo, donde la oposición perdió músculo político. Está claro. Ahora, te decía, cambiamos de tema. Es muy grave lo de María Corina Machado, dicho sea de paso, muy grave, muy grave. Cambiamos de tema, ¿sí? Y vamos a regionalizar aún más esta conversación, este diálogo, debido a que se dio a conocer que hay comandos venezolanos en la Argentina que están persiguiendo a opositores del sistema que se han radicado, de régimen digo, venezolanos que se han radicado en nuestro país. ¿Tenés conocimiento de este tema y lo podés confirmar? Bueno, realmente no es solamente en Argentina donde se dice que se está presentando este tipo de situaciones, donde algunos exdirigentes políticos o algunos dirigentes que buscan aglutinar todavía a esos venezolanos que creen que pronto va a llegar una solución a Venezuela a través de algún tipo de intervención o algún tipo de medida, han sido perseguidos. Recordemos que la migración venezolana le permitió no solamente al venezolano de bien salir, sino que también le permitió a aquel venezolano que trabajaba con el gobierno nacional salir, y que no sabemos con qué intención salió, y que dentro de eso también tenemos a gente como los pertenecientes a la banda del Tren de Aragua. Entonces,
increíble ver que se está generando. Vimos lo que ocurrió recientemente el año pasado en Chile con este exfuncionario venezolano que fue asesinado, y donde acusan directamente a Diosdado Cabello de ser uno de los artífices, de ser el autor intelectual del asesinato de este exfuncionario venezolano del Cuerpo de Seguridad que estaba radicado en Chile. Y es de acuerdo a las investigaciones que tiene el Ministerio Público en esa región austral del continente. Entonces, decir, es posible que sí existan esos grupos, porque así como se planificó este asesinato de este funcionario con miembros del Tren de Aragua estando en Chile, puede ocurrir en cualquier país del continente. Claro, hubo una denuncia por parte de un venezolano. Y que no solamente sean venezolanos, Silvio, ojo, recordemos que el gobierno venezolano también le ha brindado a ciudadanos del Medio Oriente, de países aliados del Medio Oriente, sí, les ha brindado la nacionalidad venezolana. A iraníes, fundamentalmente. Fundamentalmente los iraníes, donde grupos como Hezbollah, Al-Qaeda han podido tener incursión en el territorio latinoamericano por obtener un pasaporte venezolano. Entonces, eso es una situación que llama mucho la atención y que genera también miedo por parte de los venezolanos que están afuera, porque entonces dirán, bueno, tampoco me voy a poder expresar en contra de lo que está pasando en mi país, porque no sé si estos tipos van a mandar a alguien a matarme. Dios mío. Ahora, la última, y te agradezco infinitamente este contacto, Jorge, siempre muy claro, llevando adelante toda la información que en este caso acontece en Venezuela, vinculándolo también con la República Argentina. Y con respecto a nuestro país, y más precisamente a ciudadanos de nuestra tierra, digo, de la República Argentina, ¿cuántos argentinos ha tomado como rehenes, ha detenido el régimen de Maduro? Bueno, realmente esa cifra en este momento no la tengo en la mano. Recordemos que hubo un gendarme el año pasado que fue detenido. Ahora recientemente hay un ciudadano que fue detenido hace 3 días aproximadamente, también un abogado que había sido detenido por parte del gobierno nacional. Pero decir exactamente el número de ciudadanos argentinos no lo manejo en este momento. Si será irresponsable de mi parte dar una cifra en este instante, solo decirte, bueno, que sí tenemos el conocimiento de este ciudadano que fue detenido. Pablo Carrasco. Que lo nombró el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que lleva por nombre Pablo Gonzalo Carrasco, que fue acusado de conspiración. Exacto, que entiendo que ya no está más detenido, que lo liberaron. ¿Esto es así? ¿Lo podés confirmar? Correcto. Lo han liberado. Sí, también sí, fue liberado en horas pasadas, pero sí también tenemos el caso de también de Nahuel Gallo, que es el gendarme que te estaba mencionando, que sigue retenido desde diciembre cuando viajó a Venezuela para visitar a su familia, pues. Bien, Jorge, muchísimas gracias, siempre un gusto escucharte, y lamentamos muchísimo todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Lamentablemente, este estado de situación que se ha generado en las últimas elecciones indican o indicarían que lamentablemente hay para mucho más tiempo, muchísimo más tiempo, de Nicolás Maduro en el gobierno venezolano. Sí, de esto le tiene que quedar un aprendizaje a todos los factores de oposición, Silvio, no solamente a María Corina Machado, sino a los demás factores, a los demás integrantes de las fuerzas opositoras en Venezuela. Es que van a tener que sentarse en un verdadero diálogo y determinar cuáles van a ser los próximos pasos a seguir de la oposición y cumplir con esa agenda sin atacarse y lanzarse puñaladas tramperas en la espalda. Lamentablemente es una realidad donde los intereses personales prevalecen por encima de los intereses colectivos, y en esta oportunidad les va a tocar a ellos tener que soltar sus intereses personales y hacer valer los intereses del resto de los venezolanos, tanto los que están afuera como están adentro. Comenzar a escuchar, porque María Corina Machado lamentablemente es una mujer muy inteligente, pero muy arrogante, que no escucha. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, que sigas muy bien. Hasta luego. Un abrazo.